Buenas tardes amigos, de En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y si ven la cara de felicidad que tengo es porque el día de hoy voy a platicar con un maestro del periodismo que obviamente muchos de los que somos comunicadores profesionales o incipientes tratamos de aprenderle por objetividad, por veracidad y sobre todo porque siempre tiene las palabras, digamos, menos dolorosas, más amables para expresar la verdad, aunque con una visión crítica. Me refiero al maestro Leonardo Curcio. Leonardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Alejandro, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Me siento muy afortunado de estar con tu audiencia. Oye, Leonardo, fíjate que hay algo curioso. Tú has colaborado con algunas personas que han desfilado en estos 11 años con nosotros aquí en Guau TV, antes AzTL, y la mayoría de las personas siempre me han dicho, y no es un cebollazo ni nada, ni pretendo descubrir el hilo negro, que eres una persona de equipo, que eres una persona que siempre está mostrando lo mejor de sí, el lado positivo y sumamente profesional. Con esos antecedentes dije, carambas, vamos a entrevistarlo todavía con más gusto. Puros amigos, preguntaste, ciertamente. Puros amigos o amigas. Claro que sí. Y fíjate que tuve la oportunidad, bueno, el honor de escuchar tu conferencia o parte de tu conferencia con un club rotario sobre el análisis de México. Y me gustó porque casi todos los análisis que se hacen siempre tienden a tener alguna tendencia. Pero en este caso, la única tendencia fue la realidad, lo que estamos viendo, y difícil, por dura que sea, ese es el México que estamos viendo. En ese sentido, ¿cómo ves el México actual para que la gente que nos está viendo de alguna manera tenga un panorama a partir de ahí platicar? Pues fíjate que yo veo un México que tiene mucha confianza en que una parte de nuestros problemas se va a resolver en el largo plazo, que va caminando decorosamente hacia una senda de mayor justicia, de mayor igualdad. Mi impresión es que todo esto no necesariamente está fundado en la realidad, sino una especie de esperanza casi bíblica de que las cosas cambian porque la gente piensa que debe cambiar o porque se siente identificada con el gobierno. Yo veo en el México contemporáneo elementos muy positivos. El hecho de que la gente le crea al presidente, a pesar de que en muchos casos no dice la verdad o cambia de postura, sigue siendo un valor. ¿Por qué? Porque es mucho más complicado gobernar un país en el cual la gente no le crea al presidente. Ya nos ocurrió con Enrique Peña Nieto, cuando la gente pierde la confianza en el que manda, esto que llaman los clásicos la gobernabilidad funcional se complica seriamente. El presidente sigue teniendo un apego por parte, una lealtad por parte de la gente, a pesar de que la gente se da cuenta que ni somos más seguros, ni hay mejor infraestructura, ni el país está mejor, ni siquiera ellos ganan mucho más dinero que en otro momento, pero siguen creyendo que este es un presidente que los representa. Y eso, fuera de toda crítica, es un elemento positivo. ¿Por qué? Porque permite al país funcionar. Imaginar que además de todos los problemas que tenemos, la gente no quisiera al presidente, quisiera que se fuera, dejaría de funcionar esta especie, no la llamaré sumisión porque no es sumisión, es un ánimo voluntario de seguir un líder con que tiene elementos identitarios y elementos, no te diré religiosos, pero muy parecidos que permite que la gente lo siga. Por otro lado, pues tienes un presidente que es munificente, reparte mucho dinero y buena parte de la clave de su éxito es esa, ¿no? Es decir, cuando tú repartes dinero y dices, esto va por la cortesía de Alejandro Ruiz, pues todo el mundo te quiere, ¿no? Si me mandas a mí una pensión de 5,000 pesos, claro, si después yo hago la operación mental, decir, esto no lo paga Alejandro, sino que lo pagan los impuestos de todos, ya pierde el encanto. Pero hay millones de personas que siguen convencidas de que lo que les llega mensualmente a través de becas y pensiones es que el presidente clemente y magnánimo se los da. Y mientras siga funcionando esta mentira edificante, déjame llamarla así, el país funciona mejor, porque siempre es mejor creer que las cosas son de esa manera, a empezar a cuestionar, oiga, ¿por qué me dan tanto? O ¿por qué si yo pago impuestos en tal o cual concepto no me retribuyen más? Por otro lado, veo, y a veces es la parte positiva, veo a un presidente pues ya metido a campaña directamente, lo cual yo creo que le hace daño a la República, nos mete a una disputa republicana en donde él no actúa como la encarnación de la unidad nacional, sino como el hombre que todos los días hace campaña para garantizar que su candidata y su partido ganen.
lo cual daña la República y por otro lado desatiende los grandes asuntos de este país. No hay manera de discutirle al presidente que es popular y querido y que reparte mucho dinero. Eso está ahí y está en su haber, está en su cuenta, pero tampoco hay manera de decir que la incidencia delictiva, fíjate, cuando inició su sexenio teníamos 153,000, si no me falla la memoria, delitos. Al terminar su sexenio andamos en 180,000, o sea, hay 35,000 delitos más en la época de los abrazos y no balazos. Y el índice de homicidios, aunque él sigue diciendo que todo esto se debe a una errónea política de Calderón, pues hay mucha gente que se lo cree y tú dices, bueno, si lo creen bien, no me voy a poner a discutir con todos, pero sigues teniendo alrededor de 2,600 homicidios al año, al mes. Con lo cual, si lo sumas, pues somos uno de los 4 sociedades, fíjate lo terrible que te estoy diciendo, con más propensión homicida del planeta. Brasileños, mexicanos, nigerianos y sudafricanos. No hay pueblo que mate más que nosotros. Entonces tú dices, bueno, pues bendito sea Dios, tienes un presidente que habla de humanismo, de que el pueblo es sabio, que tiene un montón de atributos y que aquí no hay guerra contra el narco. Y uno dice, bueno, entonces los 2,600 muertos diarios, ¿a qué cuenta los giro? Entonces, esta enorme paradoja de un país violento, país en donde desaparecen 110,000 personas y la gente prefiere mirar para el otro lado, es decir, ¿sabe quién no me hable de esas cosas desagradables? ¿Quién sabe dónde anden? Oiga, 110,000. O sea, en la época de Pinochet desaparecieron 3,000, lo acaba de abrir Boric. En Argentina desaparecieron, los desaparecidos son 30,000 y aquí en este sexenio van más de 40,000. Y tú dices, bueno, entonces eso nos callamos y no lo vemos y solo vemos lo bueno. Como te digo, hay cosas buenas, esa funcionalidad, esa venta de esperanza, que yo no lo digo despectivamente, el arte de la política es el arte de cambiar el estado de ánimo de la gente. Como en televisión, pues lo que debemos es entretener a la gente. Dirán, ¿es bueno el programa o no? No lo sé si sea bueno o no, pero la gente se entretiene y tiene mucho rating. Entonces, esa es una ventaja en política, el que la gente te crea y genere esa esperanza es una cosa, el presidente de la República es realmente un titán. Por tanto, déjame resumir y terminar ahí. Estamos ante un gigante político que reparte muchísimo dinero, y que ha creado esa lealtad interesada, si tú quieres. La gente cuida su dinerito y dice, pues si este me da, yo le tributo a él esa obediencia, pero con un personaje que administrativamente ha sido un desastre. No me extiendo en el aeropuerto este que construyó, al que no va ni él, e intenta convencer a todo el mundo que es una maravilla, dice, pues úselo usted, si es tan bueno, ¿por qué no lo usa? Las cuestiones tienen que ver con infraestructura, ve el estado de las autopistas, ve el estado de, pues la mayor parte de la infraestructura del país está prácticamente igual que hace 6 años. Sin duda, pero fíjate que yo jamás me imaginé cuál sería el mejor presidente para esta administración. Yo jamás me imaginé que fuera a ser Peña Nieto, y te lo digo porque Enrique Peña Nieto, en voz del presidente, entregó las finanzas sanas, tenía un buen gobierno, y de repente cuando ves todo lo que es, cómo se refiere al sexenio anterior, sabemos que obviamente para él es el mejor. Y curiosamente hablar del peor pues es referirse a Calderón, básicamente, en sus propias palabras. No, en sus propias palabras. Y en el fondo esta cultura pues es profundamente priista. Lo que está haciendo el presidente es descubrirnos que sociológicamente el pueblo mexicano se identificaba con esta cultura priista. Nacionalismo revolucionario así ramplón, somos el pueblo que más ha sufrido y nos han tratado siempre muy mal, pero nosotros somos muy buenos. La otra es, hay unos señores que son malísimos que nos quitan el dinero y no decir, tenemos que estudiar más, tenemos que mejorar nuestra propia condición, pero el Estado les va a resolver su vida, no se preocupen. Es esa lógica del control, usted delegue en esto que Octavio Paz llamaba el ogro filantrópico, es decir, yo los mando, pero les reparto un dinarito para que se sientan contentos, está vivísima y por lo que ha hecho el presidente es montarse en esa cultura priista. Ve, lo acabas de decir tú perfectamente, ve el priismo peñanietista donde está. Ramírez Marín, que fue el titular de Sedatu de Peña Nieto, hoy va a ser legislador de la mayoría. La mayor parte de los gobernadores priistas, pienso en los últimos, en los más recientes, del Mazo,
pues acabó recibiendo flores del presidente, diciendo, qué gran gobernador. Y el del masismo se ha corrido directamente a ese PRI, entonces se siente contento. Fallada en Tlaxcala, de Oaxaca, pues es una cosa encantadora. El gobernador priista celebró la derrota de su partido, diciendo, aquí seguimos. Y bueno, pues el presidente ha dicho de Alejandro Murat que era uno de los mejores gobernadores que ha tenido en este caso Oaxaca. Por tanto, pues sí, lo que tienes es una refuncionalidad del prismo, el presidencialismo a todo lo que da, la idea de que finalmente la democracia es perder el tiempo, que los procedimientos no funcionan. Aquí lo que importa es el ordeno y mando y el presidente controlando a su rebaño, como en su momento lo hizo López Portillo. O sea, las grandes épocas del nacionalismo revolucionario y de la lógica priista funcionaban así. Esto de democracias con división de poderes y el Estado de Derecho, eso les parecen repugnantes cosas que los distraen del elemento fundamental que es proveer lo que ellos llaman justicia social, Alejandro. Leonardo, estamos en un narcoestado y te lo comento porque hace unos días nos despertamos con la noticia de que el narco es el quinto empleador de México, ¿no? Entonces cuando ves eso dices, entre otras cosas, ¿no? ¿Realmente estamos en un narcoestado? No diría que estamos en un narcoestado, pero sí tenemos un estado disfuncional con amplios enclaves de funcionalidad narca. Tú decías lo de la nómina. Hay entre 175 y 185 mil personas que trabajan directamente para el crimen organizado. Probablemente sean más, ¿eh? Porque en este caso se habla solo de drogas. Pero yo te pregunto y le pregunto a su audiencia, todos los que viven del robo de autopartes en ciertas colonias de la capital, ¿dónde los ponemos? ¿Del lado del pueblo sabio o de los delincuentes? Todos los que viven del contrabando, todos los que viven de la falsificación, toda la industria de la piratería, todos los que viven arrastrando migrantes y que transportan en autobuses y camiones gente como en las épocas de la esclavitud. ¿Esos qué los ponemos? ¿Como piratas portugueses que trafican con la gente o como buenos mexicanos, pueblo sabio, que está con la 4T cambiando este país? Pues la verdad son miles que se dedican a eso y dirán, pues yo trabajo en esto. Los que viven del huachicol, los que viven del robo de las casas, habitaciones que después se venden los tianguis, buena parte de eso. Esos donde los contamos. Sumo y sigo, ¿eh? Tienes una economía criminal en donde participa muchísima gente y no le hace ascos al tema. ¿Eh? Si, oiga, aquí le vendo una estufa robada, una televisión robada, pues las compras. De pronto ves en este caso, así como los tenderetes donde están vendiendo productos robados y hay una participación enorme. Segundo, tienes un tercio del país bajo control de los criminales. O sea, te cito el caso de Michoacán. El gobernador le dijo a la familia de Hipólito Mora, yo no lo puedo defender a usted en tierra caliente. O sea, yo lo puedo defender si usted a Morelia, aquí sí lo puedo cuidar. O sea, quiere decir que en tierra caliente gobiernan ellos. Controlan autopistas, entradas completas, hacen. Ahora decía Michoacán, pero te puedo referir Chiapas, te puedo referir varias entidades donde tienen una exhibición de poder tremendo, hacen desfiles para que la gente los jalee. En Nuevo León te hacen narcoestados, tú dices, bueno, ¿qué porcentaje del territorio controlan ellos? El comandante, el titular del Comando Norte dijo, un tercio de México está bajo control de los criminales. Un tercio. Y México, igual se indignó el presidente porque, ¿cómo que 175,000 trabajan? Muy bien, no, indígnese y enójese, descalifique y diga que son reacciones. Lo que suele decir, dígame cuántos trabajan. Entonces ahí los mariachis callan, ¿no? Como dice la canción, porque no es capaz de aportar una cifra. Y la última que te doy, dice la directora de la DEA, que las multinacionales del crimen mexicano, que son muy poderosas, tienen alrededor de 45,000 empleados en el mundo y también dijeron que no era cierto. Y yo estoy dispuesto a comulgar con ruedas de molino y como buen patriota creer lo que mi presidente diga. Pero sigue sin decirnos cuánta gente vive del lado del crimen organizado y uno se pregunta, ¿a ellos hay que abrazarlos, hay que besarlos, pedirles perdón, decir que tomen una beca de jóvenes construyendo futuro y se conviertan en sastres o en buenos ciudadanos que hagan el bien para los demás? ¿O hay que pedir, en este caso, un castigo ejemplar y disuadirlos de que sigan por esa vía? Yo creo que todo eso está abierto. No somos un narcoestado, estamos siendo muy vigilados. Nuestros vecinos, el código postal te exige eso. Nuestros vecinos
Yo no sé si conoces tú a la señora Sherwood Randall, pero pues ya despacha más con el presidente que su secretaria de gobernación. Cada 15 días viene la consejera a decir, a ver, ¿cómo va el tema del fentanilo, presidente? Y tienen que, no te digo que lo pasen a capítulo, porque somos un país soberano y estamos colaborando porque es nuestro interés, pero claramente hay un monitoreo de parte de los americanos diciendo, oiga, a ver, me manda Ovidio, nada de que lo soltaron, me lo trae. Y el tema del fentanilo me lo persigue, igual que otras, por supuesto, cuestiones que ver con la frontera, etcétera. No me extiendo, no somos todavía un narcoestado, pero Petro se lo dijo al presidente, no sé si viste la Claro. reunión, era fantástico. Pedro le decía, presidente, el crimen organizado se está metiendo por todas partes. Y el presidente miraba para el otro lado como diciendo, esa no va conmigo. No, a mí me gusta contar bonitas historias, no historias de terror para no dormir. Ahora fíjate que lo que no, lo que no se me había ocurrido es que los mismos carteles digan, nosotros no producimos fentanilo. Y curiosamente se le da más veracidad a lo que están diciendo ellos, cuestionable, que a lo que dice el presidente, ¿no? O lo que dice la autoridad. Yo a los delincuentes, digo, con el gobierno me peleo y discuto su tesis, pero a los criminales no les creo absolutamente nada porque no tienen ni vergüenza, ni palabra, ni credibilidad. Un poco el mensaje que están mandando es, señores americanos, no se metan con nosotros no exportamos fentanilo, igual que nuestra secretaria Rosa Isela, con todo respeto, dice para el consumo popular, nosotros no producimos fentanilo. Y yo digo, bueno, será el sereno. Ahí están los datos de la mañanera. 700,000 pastillas de fentanilo decomisadas en México por la autoridad mexicana. A lo mejor no dice Made in México, ni Made in Culiacán, ni Made in Tierra Caliente, Michoacán, pero naturalmente pasan por México. Y estamos hablando de 7,200 kilos decomisados de fentanilo en todo este tiempo. En el 18 no agarraban nada, en los últimos años estamos a razón de 2,000 y pico de kilos al año. Por tanto, pues, a lo mejor no hay un laboratorio, pero sí tienen el proceso de empaquetado y ensamblado que te lleva a ser pues, la plataforma de despegue del fentanilo a los Estados Unidos. Ahora fíjate, Leonardo, ya de alguna manera el INE lo señaló de que la influencia que tuvo el narco en las elecciones pasadas. Ahora también se le está dando muchísima fuerza a los militares y obviamente por todo lo que se les ha dado hay una simpatía real para este gobierno. Platícanos un poquito cómo ves la visión a los militares y su papel en la democracia. Yo creo que México debe estar agradecido con sus Fuerzas Armadas que tanto han ayudado al presidente a ciertamente que las cosas funcionen. Él ha desarrollado, creo que es positivo, una cultura de respeto por las Fuerzas Armadas en la medida en que es la única parte del Estado mexicano que funciona. Él a su administración la llamaba el elefante reumático. Es decir, pido que hagan una cosa, que imagínate el servicio postal mexicano, que llegue un paquete a, no sé, Villahermosa mañana. Es decir, señor presidente, eso no va a ocurrir. Oiga, que el aeropuerto funcione razonablemente, tampoco va a funcionar. Oiga, que haya cobros en las casetas de peaje de las autopistas con tecnología moderna, tampoco. Oiga, que lleguemos al país y ya no exhibamos el pasaporte, sino que tengamos un control, así como ¿cómo se llama? Código de barras. No, hombre, presidente, eso no se puede. Y los militares, en cambio, señor, lo que usted diga, ¿eh? Mañana lo tiene. Y lo tienes. Porque como dicen los militares, ahí si las cosas no se cumplen, estás arrestado. Y nada de que, oiga, es que no estaba en mi horario, no estaba en mi descripción. Usted se calla y lo hace. Y lo hace bien, porque es su disciplina y es su doctrina. Bueno, para el presidente esto es música celestial. Si estos señores hacen lo que les digo, además yo no los quería, los vapuleaba. Acuérdate que cuando entra dice, a mí no me van a cuidar militares, ¿eh? Yo en esos señores no confío, es más, disuelvo el Estado Mayor y estos le dicen, señor, diga usted lo que quiera, usted es nuestro comandante y lo vamos a hacer. Y los tiene de ingenieros, los tiene de todo lo que los tiene haciendo. Y le dijeron, quiero un aeropuerto. Señor, el aeropuerto lo tendrá en tiempo y forma y vive Dios que lo tuvo. Ya, se le olvidó que había que conectarlo con la ciudad y se le olvidó que hay un tema físico, que es que no pueden bajar más vuelos de los que pueden bajar en un mismo espacio aéreo. Pero eso los militares dirán, yo soy obediente, lo que no le puedo cambiar son las leyes de la física, presidente, ni le puedo decretar que existan carreteras que conecten la Ciudad de México. Una ciudad, por cierto, que fíjate, está tan bien gobernada que no hizo esa parte
y te invito a que te pases por el tren de, ¿cómo se llama?, de México-Toluca, la parte que le toca a la Ciudad de México es la que no está hecha. Entonces tú dices, no, bueno, magníficos gobiernos que hemos tenido aquí en la capital, ahora van a estar a nivel nacional. La ventaja de los capitalinos es que ya vimos el futuro, ya sabemos cómo va a ser el gobierno de la doctora Sheinbaum, pero pues no han acabado nada. Pero los militares dirán, nosotros nuestra parte la hicimos. Que los civiles, ¿dónde están? ¿Dónde está la construcción de todas esas vías para conectar? Por tanto, hay eso. Yo creo que los militares se cuadrarán si la próxima presidenta les pide que ya no tengan todas esas funciones. El presidente les ha pedido cosas, a mi juicio, absolutamente inadmisibles. Operar una línea aérea a partir de diciembre. Oiga, ¿qué tiene que hacer un ejército de un país operando una línea aérea o administrando aeropuertos o haciendo todo lo que les ha pedido? El Tren Maya. Siga, nosotros somos ferrocarrileros. Nosotros somos, no, lo hacen porque son disciplinados. Pero si la próxima presidenta revalúa eso, lo tendrá efectivamente, o tendrá la lealtad de las Fuerzas Armadas, como lo han tenido Fox, como lo han tenido todos los presidentes de México, la lealtad de las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso es positivo para el país. Claro, lo que no puede el presidente es derivarles la función de seguridad, desentenderse él, ¿no? Si no, pues la Guardia Nacional la lleva. Bueno, no, en mi opinión, el tema de la seguridad pública no puede recaer en el mando militar ya de manera permanente. O sea, han ayudado a formar la Guardia Nacional, pero no de manera permanente, porque es pues confundir la gimnasia con la magnesia, es decir, mezclan la seguridad nacional con la seguridad pública. Pero lo dejo ahí, yo creo que ahí sí tenemos un problema muy serio de definición de las fronteras constitucionales entre lo cívico y lo militar. Y no tendrá más remedio la próxima presidenta que desarrollar policías civiles, policías con mando civil, que atiendan el asunto y no delegar en los militares todas esas tareas. Pero fíjate, Leonardo, ¿quién va a garantizar la seguridad de las próximas elecciones? Reitero, el narco metido hasta el fin, porque ya lo vimos en Tamaulipas, en algunos estados. El ejército descuidando su labor principal o compartiendo su atención en áreas que no son prioritarias. Y lo que vemos es que de alguna manera vienen unas elecciones sumamente importantes y hasta ahorita no sabemos realmente qué va a pasar, si van a tener presupuesto, no van a tener presupuesto, etcétera, el adecuado para garantizar el instituto las elecciones, por un lado. Y por el otro lado, bueno, ya dijiste... Déjame decirte, reaccionarte a eso. Dices algo que es perfectamente lógico. Además, tienes el tema de cómo influyen con el dinero y cómo influyen con la violencia. Ya en el 18, en el informe de observación de la OEA sobre elecciones, todavía no gobernaba el observador, digan, el tema del dinero, el tema de la violencia en las elecciones mexicanas, como los narcos van imponiendo su candidato. Tú acabas de ver cómo a la alcaldesa de Cotija la secuestraron, le dijeron, a ver señora, venga para acá, aquí son las peticiones del grupo y más vale que la cumpla. Y van condicionando quiénes son sus candidatos y quiénes no a través de la violencia. Y lo segundo, donde apuntas a un tema central, es que como este gobierno se ha especializado en ser, ¿cómo le llaman? El rey del cash. Todo es en dinero en efectivo, sí está circulando. En este caso, mucho dinero en las campañas y no se está reportando apropiadamente. Incluso los más devotos de la mañanera se dan cuenta que, por ejemplo, las campañas de Adán Augusto López o la de Claudia Sheinbaum, pues decir que eso costó 3 millones y pico de pesos. Y además Adán Augusto dijo que lo había pagado de su bolsillo. O sea, tú imagínate un señor que gana, según el presidente nadie gana más que él, ¿no? 100,000 pesos. Se da el lujo de gastar en su bolsillo 3,5 millones en una campaña con todos los espectaculares que tuvo, decir, oiga, me chupo el dedo y ¿dónde lo meto? ¿No? Es decir, no me pida que crea semejantes, ¿cómo se llama?, despropósitos. Ahí está el dinero del tema del narco y el tema del cash. O sea, está entrando a las campañas una cantidad de dinero que, por supuesto, a cualquier país que advierta el riesgo que tú oportunamente señalas, debería decir, aquí ni un centavo en efectivo. Y si me te encuentro con que hubo un espectacular en tal o cual lugar, aquí me dices de dónde salió el dinero y me lo acreditas. Como a nosotros nos trae el SAT, ¿no? Ahora hasta para comprar un jabón te piden un estado de cuenta actualizado, ¿no? Y tu situación fiscal, decir, pues es ese mismo rigor que le aplica a los contribuyentes, aplican a los partidos si no quieren
que el narcotráfico se les meta hasta los huesos. El escenario que tú estás poniendo sobre la mesa es de cuantos escenarios tenga el país, el peor. Sin duda, y fíjate, bueno, aquí nada más te hago un comentario. Abrazos y no balazos contra los malos. Pero pareciera que abrazos y trancazos es contra, perdón, no abrazos y trancazos es contra los empresarios y en especial contra la micro, pequeña y mediana empresa, que son los que más han resentido este sexenio. No, no, bueno, pero ahí está la distribución de poder y de trabajo, ¿no? Usted pague y calle, si yo lo vapuleo, ¿no? ¿Tú cuánto pagas de todo lo que, ¿cómo se llama? Compras, 16%, y pagas 30 y tantos% de tu impuesto sobre la renta, y cada vez que usas servicios reales los pagas. Entonces, pues, eso entra, ve cómo está de sólida la tesoro público. Ha crecido el ISR, el IVA no ha crecido, es una cosa rara, pero sí, estamos ante un juego, y yo digo a veces en broma, pero a veces en serio, que de pronto en la mañanera el presidente diga, oiga, agradezco a los contribuyentes su desinteresada participación para que yo reparta lana, ¿no? Pero eso no lo va a decir, ¿no? Los que trabajan en este país siguen sosteniendo al otro. Y si a mí me preguntas, uno es nuestro deber, y está muy bien que así sea. Los que tenemos que pagar impuestos y hacerlo. De vez en cuando agradecerías que el presidente no fuera el que regalara, ¿no? Es como si el pariente mío que compraba hacía cooperacha para comprar regalos y él daba y lo daba a su nombre. Decía, oye, pues di que todos pusimos, ¿no? Sería de agradecer que de vez en cuando recordara que esas clases medias que tanto le molestan, pues son las que pagan su tesoro imperial, ¿no? Bueno, acabas de decir cooperachas. Yo recuerdo una cooperacha de $1 millón para cada empresario cuando fue la rifa del avión. Obviamente los grandes, pues no sé, quizá lo tengan en exceso, pero realmente eso fue una tomada de pelo de las tantas que se han dado en forma insólita. Y un acto de servilismo, porque que llegan y te digan, a ver, saca un milloncito aquí por unos tamales y una falta de rendición de cuentas, ¿no? Claramente. Claro, Y, ya, y el tema es cómo se lo cobran después, ¿no? sin duda. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención, tú dijiste la próxima presidenta, o sea, ya damos por hecho, de alguna manera ya estamos prácticamente dando por hecho de que será mujer. Bueno, Obviamente, digo, por salvo eso que pase algo ya, muy extraño con Marcelo Ebrard o que tenga los suficientes votos los independientes como pudiera ser Eduardo Verástegui o Ulises Ruiz, entre los que me acuerdo, sabemos que vienen dos mujeres para, cualquiera de ellas, para ocupar la presidencia. Y son las yo, punteras, ¿eh? exacto, y yo nada más te pregunto, ¿cuál de las dos tiene una más arraigada visión de izquierda social? ¿Xóchitl o Claudia? Yo creo que Claudia es un ejemplo de una izquierda universitaria que ha tenido que comulgar con demasiadas cosas como para que a estas alturas se crea que conserva su ideología, digamos, químicamente pura. Ha sido pues, bendecida por el Partido Verde Ecologista, y a menos que el Niño Verde lo ubiques, o a Sesma, o a todos estos del Verde Ecologista, como ahora izquierdistas renovados, gente que estuvo con el marxismo, pues hay que recordar que el Verde fue socio de Fox, fue socio de Peña Nieto, y que han estado pues, al amparo del dinero público. Bueno, hay que recordar lo que el presidente decía del Verde hace algunos años, pero se ha olvidado cómodamente. Una buena parte del priismo está a su lado. Una buena parte del priismo ha hecho carrera al lado de Claudia Sheinbaum, y hoy en día pues sus socios de la coalición no son particularmente gente que tú digas, a ver, esta es la izquierda en un sentido más, digamos, ideológicamente puro. Yo creo que Xochitl es mucho más genuina como personaje del lado progresista, pero está condicionada también por socios poco identificados con esa ideología y por gente que en mi opinión le quita, ¿no? Es decir, cuando yo veo al revolucionario institucional al lado de Xochitl, digo, pues lo que queda de ese PAN, digo, de ese PRI, que se ha desangrado, se ha convertido ya no en rojo, sino en guinda, y lo único que carga Xochitl es con el descrédito de un Alejandro Moreno. Por tanto, le veo más vinculación social por su trayectoria personal que una Claudia Sheinbaum que ha sido de izquierda universitaria, pero que toda su vida ha estado vinculada ya a un aparato político partidista en el cual tienes que hacer muchas concesiones. La primera de ellas es tener todos esos compañeros de viaje sin rechistar y sin buscar, en este caso, una coherencia ideológica. Pero fíjate que a mí me llama la atención cuando citas a Claudia, el presidente señaló no aspiracionistas y resulta que ella es una aspiracionista total, ¿no?
Oye, el presidente dice no aspiracionistas porque ya llegaron. Yo me pregunto cómo vienen sus secretarios, ¿no? Es decir, me refería a Dan Augusto. La inmensa mayoría de los que están en el gobierno del presidente López Obrador tienen un patrimonio que supera. ¿Tú solo aceptas que te baje el sueldo tu patrón cuando tu sueldo no es el elemento fundamental del que vives? Sin Si duda. tú dices, "Me pongo a trabajar aquí porque es mi gusto", es que el dinero que recibes por sueldo no es el que te permite sacar adelante tu familia. Y revisa la inmensa mayoría, se dan el lujo de salir, dicen de qué viven, ¿no? De qué vive Marcelo Ebrard, de qué viven todos esos. Son patrimonios que rebasan, pues, por tanto, el tema del sueldo, que el presidente lo maneja para tener divertido un sector que sí vive de su sueldo, pero la inmensa mayoría de ellos no son aspiracionistas, ya llegaron. Los aspiracionistas queremos llegar y todas las semanas trabajamos por tener la quincena. Estos ya recontrallegaron y el tema es cómo administrar esa fortuna, ¿no? Sale un vistazo al patrimonio de todos ellos. Nadie en su sano juicio acepta que ni banqueros, ni empleados de estacionamiento que llegues y les digas, les voy a pagar menos porque es justo. Oiga, pero si yo vivo de esto, ¿por qué me voy a pagar menos, no? Y además estás viendo un gobierno de Tengas contradicciones. tanto o lo saques por otro lado, ¿no? Sin duda, y además estás viendo un gobierno constante de contradicciones. Por ejemplo, ya no digamos que la señora tiene dinero para justificar una casa en Houston. Ya no digamos que un chofer, que era chofer, ahora es latifundista allá en la península. Ya no digamos que una persona, o sea, que todos tienen ¿Tú crees riqueza. que a Nico le preocupa el sueldo? Va a decir, págueme lo que quiera. Claro, es más, trabajo de a gratis, ¿no? Así de fácil. Pero justamente a lo que yo iba es, vivimos una época de contradicciones que curiosamente el que las nota y las denota es un presidente. Pero aquí estamos a unas cuantas semanas de que se vaya y lastimosamente viene un presupuesto que si se aprueba como está, pues prácticamente dime cómo lo vamos a pagar. ¿Cómo ves eso? ¿No? Obvio, con deuda. Entonces lo van a pagar. O sea, hay una cosa que también es simple, le pueden dar todas las vueltas que quieran, pero en el 2003-2004 el porcentaje de la deuda era más o menos el 20% del PIB. Hoy es el 50%, pues debemos más, eso no hay duda. Y lo que dice el secretario de Hacienda es, pero con Peña Nieto crecía más la deuda, sí, pero hoy debemos más. Hoy debemos la mitad del PIB, lo cual pues hay que pagarlo, ¿no? Y lo que estás haciendo es acumular deudas para el futuro. Ese presupuesto yo creo que es inadecuado porque gasto corriente lo estás mandando a deuda. Si tú dijeras, vamos a contraer deuda porque vamos a lanzar un proyecto, no sé, de conexión entre los dos océanos, una cosa así brutal, pues bueno, es un gasto único y una generación lo asume y se convierte en algo que se va a heredar al país. Pero ¿qué es lo que estás endeudándote para mantener gasto corriente? Pues eso es absolutamente tan ridículo como estar pagando con crédito de tarjeta de crédito tus restaurantes, ¿no? Es decir, voy a ir a tomar ahí unos margaritas con mi amigo Alejandro y vamos a pedir ribeye y a gastar. Fíjate lo que es la paradoja, ¿eh? Él decía, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Pues nunca ha habido un gobierno más rico que este. O sea, va a gastar 9 billones de pesos. Billones. Pido a tu auditorio que lo vea. O sea, se ha multiplicado por 5 el presupuesto que tuvo Fox. Por 5. Entonces, claro, reparte lana a lo bestia, es decir, pues que paguen los que vengan o que paguen los aspiracionistas. En eso hay que reconocerle, el presidente ha sido muy eficaz en la recaudación. El SAT ha funcionado muy bien y trae pues todas las capacidades. Me pregunto por qué no usan eso para la seguridad pública, pero eso es otro tema. Siempre está el interés de recaudar. Tenemos el efecto, ya que me pregunté el presupuesto, del gobierno más rico que ha tenido la historia de México, o sea, nunca había gastado tanto, y tienes un pueblo que está, pues no te diré igual que siempre, pero casi, Alejandro. Sin duda, y te reitero, o sea, hay cosas que son inadmisibles e increíbles. Pero también te pregunto otra situación. Al mejor presidente, en palabras del presidente actual, que era Enrique Peña Nieto, le canceló su obra magna. Para mí fue un golpe de timón para demostrar el poder que tenía. Y no le importó las consecuencias las estamos pagando nosotros. ¿Crees que cualquier presidente que llegue haga algo similar para demostrar que tiene el poder?
Y ojalá no. Este es un presidente muy complicado. Psicológicamente es difícil de seguir. Fíjate, el día que se publicó la encuesta de Buendía, esta de, ¿cómo se llama? De que va Claudia 50, Xochitl 20, es decir, 30 puntos de ventaja. Y tienes un presidente al que la economía no le está yendo mal. ¿Por qué? Porque los americanos están invirtiendo más que nunca y los paisanos están mandando más remesas que nunca. Es un presidente que ha tenido la fortuna de vivir en un código postal que le ha ayudado a que la economía funcione mucho mejor que cuando él arrancó. No creo que un presidente que está en esa situación y que está a un año de irse, en vez de mostrar generosidad y decir, bueno, yo ya me voy, he conseguido esto, señores, gracias por quererme tanto, todos los días está duro y dale, dividiendo al país, desacatando al INE. Fíjate, al INE que él nombró, las últimas consejeras, incluso Tadei, son producto de su mayoría. Claro. Y los que al final, y lo único que le dicen es, presidente, usted no se puede meter ese tema. Pues me quieren callar, son la Santa Inquisición y son no sé cuánto. Es decir, o sea, a ver, conceda usted que hay alguien que hace su tarea desinteresadamente y que no es un maligno, ni que está haciendo algo por una... O sea, no tiene esa generosidad de alma. Además, todos los días dice que él es humanista. Uno dice, pues menos mal que es humanista y que vive con él, porque si no, ¿cómo estaríamos? No creo que tengamos un déficit de, digamos, psicológicamente tan fuerte como otros presidentes. Él lo que hizo con el aeropuerto, para cerrar la idea, fue, y fue muy eficaz, es, no importa que sea un despropósito, que lo fue, digo, ahí están las pruebas, la ciudad, el centro del país tiene menos capacidad aeronáutica ahora que cuando él inició su mandato. Y en vez de resolver el problema, lo empeoró. Pero es así como un asunto tan sencillo, es decir, el pastel de chocolate es de fresa porque lo dice el presidente. Y todo el mundo dice, no, sí es de fresa, ya viste que el chocolate se está cambiando. Cuando tú das un manotazo con un despropósito y la realidad te demuestra que era un despropósito lo que hiciste, tú estás mandando el mensaje de quién manda aquí. Aquí solo mis chicharrones truenan, disponga lo que disponga. Y eso fue el efecto del aeropuerto. Los empresarios no te voy a decir se le hincaron, pero casi dijeron, no te metas, porque es capaz de hacer cualquier cosa. Sí, en contra de su amada Ciudad de México, a la que tanto lo quiso, puede tomar una decisión que la afecte directamente, porque a los capitalinos no solamente nos quitó un aeropuerto potable, todo el proyecto de reordenamiento del oriente de la ciudad con los terrenos que iba a dejar el Benito Juárez era la promesa de una sociedad que se revitalizaba y que hubiera tenido una actividad económica impresionante. Todo eso nos lo quitó. Cuando tú logras eso, que es el efecto del duro en el patio de la escuela, es decir, voy y rompo los cristales y a ver, ¿quién Háganle me como quiere quiera. decir algo? Consiguió domesticar absolutamente a todo el mundo, por decir, acuérdate el gesto ahí con los libros, a ver quién manda aquí, y no hay duda que ha mandado, ¿eh? No hay duda que ha mandado. Ahora, sí, tienes toda la razón de lo que estamos viendo y así con franqueza, ¿todavía crees que se vaya a ir el próximo año? Sí, 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 por la edad, porque digo, todo tiene un límite, ¿no? Y uno de ellos es el físico. Yo lo veo ya un presidente cansado. Yo tengo la impresión de que adelantó la sucesión porque pues no ha dicho toda la verdad. ¿Te acuerdas que por guacamayas nos enteramos que estando en su rancho lo trajeron en una ambulancia? No lo habían dicho, ¿eh? Dice que es muy transparente todo, pero eso no lo habían dicho. Yo creo que físicamente él sí se siente disminuido, cada vez hace menos cosas. Tú ves su actividad y son 3 horas de la mañanera, un par de eventos y pare usted de contar, ¿no? Después hace sus viajes, lo ves que ya renunció a los vuelos comerciales y ahora lo hace todo en vuelos oficiales. Es decir, claramente ves un presidente disminuido físicamente. Pero un presidente que ha acotado al próximo. Claro que agotado, pues, porque lo ves disminuido. Tú lo ves 6 años recorriendo, como lo ha hecho él. Pues ahora viaja en avión oficial a todos lados y lo cuidan militares y le allanan todo. Pero no le veo fuerza. Además, no creo, digo, la gente naturalmente lo ha querido y lo ha querido mucho, pero es decir, igual que ocurre con todos los presidentes, oye, ya estuvo suave de tirarle incienso, ¿no? Es decir, ¿cuántos más halagos del Lord ¿cómo se llama? Molécula aguantaría?
presidente, explíquenos por qué es usted un titán. Y él entonces le empieza a contar ahí de las historias. O sea, hasta los muertos le dirán Madero y Cárdenas, oiga, déjenos nuestro lugar en la historia, también estamos aquí nosotros. No creo que tanto culto a la personalidad pueda pasar o pueda permitir o abrir la posibilidad de una reflexión. Lo que sí creo es que va a tener una relación muy dañada, porque así es su personalidad y sigue siendo una figura muy importante con la poseedora del bastón de mando, ¿no? Si gana ella. Si no gana ella, creo que sí tenemos un problema muy serio, porque no estoy seguro que vaya a reconocer la derrota. Oye, ahora el público me pregunta, ¿y qué pasó con Marcelo? ¿Se acabó? La verdad es que es bastante decepcionante e intrigante qué ha pasado con un individuo que, pues le recuerdo al público, llegó a tener el 22% de la preferencia de los morenistas y en muy poco tiempo se fue. Yo creo que lo vamos a lo vamos a ver muy pronto vestido de naranja, porque él tiene pues solamente el incentivo de o allanarse a un triunfo de Claudia, que va a ser muy costoso y humillante, pues lo pudo haber hecho aquel día y hubiese quedado muy bien, y ahora sería candidato a senador. Hacerlo a destiempo le va a traer un costo, pero sí se ha diluido mucho. Veo que se ha borrado hasta de las redes sociales, ¿no? Es muy interesante ver cómo un personaje, además tan bien formado, tan estructurado, ha quedado por esta gran maquinaria electoral completamente borrado. Qué pena. Y te pregunto, ¿el periodismo es el sexenio que ha tenido mayores daños y afectaciones a los periodistas? Este es el... Fíjate, es un sexenio complicado porque tiene tres cuestiones separadas. Por un lado, ha sido un sexenio muy violento, han matado a muchos colegas y eso hay que registrarlo. Seguimos siendo el país más riesgoso para hacer el periodismo del mundo. Pero igual que te decía hace un rato, los homicidas, mucha gente lo ve como, pues así somos, ¿no? Pues tampoco es tan grave, pero sí es muy grave. Saliéndonos de la caja, si nos diéramos cuenta del impacto que tiene todo esto, es muy grave. Dos, tienes un presidente particularmente hostil a la prensa. ¿Por qué? Pues por él nos lo dijo desde el principio. Pues él lo que quiere es los Lord Moléculas que le digan, a ver, la pregunta más difícil es, díganos, presidente, ¿por qué su sexenio es histórico? O díganos, presidente, ¿por qué estamos viviendo momentos estelares? Él pues, es capaz de cambiar de argumento. Te pongo uno muy sencillo, para cualquier aprendiz de periodista. Cuando el PIB perdió valor, o sea, del 18 al 19 y del 19 al 20, que se nos cayó el PIB, el presidente decía que el PIB era un indicador que había que desmontar. Incluso se burlaba, decía, Producto Interno Bruto, bruto. Y eso decía, ahora que crece al 3,5 ya le gusta el bruto, ¿no? Entonces, o sea, realmente es de tal manera arbitraria que emparenta muy bien con una parte del ser nacional, ¿no? Hay una parte del mexicano que le celebra al tramposo todas esas cosas, decir, oiga, usted decía que el PIB no servía para nada como indicador y ahora que crece al 3% le parece que refleja su grandeza. Pues igual estamos, ¿no? No es usted creíble. Ese periodismo que no se pliega a eso o que le pregunta, presidente, ¿es bruto o no es bruto? Es bruto cuando no le va bien a usted. Esos, igual que pues, los que le preguntan de Ayotzinapa. Oiga, pero ¿no era usted el que decía que fue el Estado el que mató? Y ahora dice que no es ético que se busque rentabilidad política con eso. Pues sí es usted el que hizo campaña con eso. Asombroso que la gente no le diga, oiga, no se puede ser centralista y federalista, ¿no? Religioso y ateo al mismo tiempo. Pónganse de acuerdo. Pero aún así salta. Ese periodismo que lo cuestiona le resulta irritante. Es decir, chicos, ustedes están aquí para repetir lo que yo digo. Ustedes no tienen ni idea ni tienen por qué estar recordando lo que antes decía. ¿Quién manda aquí? Pero no ha sido un presidente, esa es la tercera parte que te quería comentar, tan latoso con la prensa como el anterior, que eran llamaditas de, oigan, este hostiliza públicamente, que crea un mal ambiente, porque un presidente no tendría por qué estar polemizando con los periodistas. O sea, el presidente es la encarnación de la unidad nacional. No es un observador de la vida pública, ni es un contertulio en ninguna mesa política. Él tiene sus foros, su espacio y tiene una cosa que es muy útil, que cada vez que va perdiendo un debate lo saca, la investidura. Dice, no soy yo en la investidura. Bueno, entonces, pues,
como yo no me puedo dirigir a él como si fuera un contertulio político más, en un debate de iguales, claramente no es un igual, es el presidente, es absolutamente terrible. Es como si un portero de la selección nacional va a parar el penalti que va a tirar el director de FIFA. Si usted hágase como que se le cuela el balón, no hay que parar el balón y dejen ridículo al presidente de FIFA. Así el presidente los debate, ¿no? Pues tú dices, a ver, ¿cómo vas a pretender que haya una igualdad? Eso ha allanado el debate, digo, lo ha cerrado más que allanado. ¿Por qué? Pues porque dices, oiga, todos los días tener que estar discutiéndole al presidente sus contradicciones. Y hay un momento en el cual dices, ya es muy, muy cansino y yo creo que es desgastante, ¿no? Sin duda. Nos quedan 7 minutos y de antemano estoy maravillado con lo que estamos platicando. Qué padre es platicar entre amigos. Oye, lo que te iba a comentar nada más, alguna vez le pregunté o le hice el comentario a don Porfirio Muñoz Ledo, que en paz descanse, si cada pueblo tenía el gobierno que se... Es agua, pero brindo por el gran Porfirio. No, Claro, muy bueno, muy bueno. yo decía de él que en su corazón cabía México y en su cerebro cabía el Estado. ¡Qué personaje! Sin duda. Y yo le decía, oiga, maestro, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y me dice, si te contesto voy a parecer muy alarmista. Y eso me parece extremadamente complicado. Lo único que yo te diría, te hago la misma pregunta. ¿México tiene el gobierno que se merece? Claramente, y así somos. Ve nuestro sistema escolar, ve nuestro sistema futbolístico, ve todo eso. Así somos. O sea, es un país, aunque le pese al presidente, que tiene muchas virtudes, pero tiene muchas. El tema es un país comodín, de la ley del mínimo esfuerzo. ¿Por qué tenemos que hacer innovación si los gringos la hacen por nosotros? ¿Por qué tenemos que hacer cosas que exijan un esfuerzo cuando podemos aprobar todos? Ve las universidades, usando por la que él creó aquí en la Universidad de la Ciudad de México. ¿Por qué nos vamos a poner exigentes si podemos aprobar a todos, no? Y él va diciendo que todo el mundo tiene el mismo mérito, es decir, ¿por qué tenemos que tener funcionarios eficientes si podemos tener funcionarios obedientes, no? Sí, claramente es el gobierno que se merece. Y digo una cosa, como esta es una democracia, la gente está contenta con el gobierno que la refleja. Y por ahí sí no hay manera, a diferencia de otros pueblos que tienen muchos defectos, pero también muchas virtudes cívicas. Este es un país en donde la gente es regañada por el gobierno porque tiramos la basura en las calles, porque tenemos el transporte público que tenemos. Ahí no hay regulación y ven los peceros cómo funcionan. Se paran donde quieren, nadie respeta el reglamento de tráfico y claramente tenemos, la gente tuvo libertad para votar y tiene libertad para decir que está. Y este es un gobierno que satisface plenamente a un sector muy amplio de la población. Igual que, pues, jalean a las elecciones, bueno, perdió, bueno, ¿y usted qué se esperaba? O sea, si juega Torres Nilo o juega, no sé, o sea, ¿usted como que se esperaba? Cuauhtémoc Blanco nos parece un gran futbolista y a los morelenses un gran gobernante. Que bueno, estaba tan embelesado de su figura que quería venir a gobernar la Ciudad de México. Yo decía, ¿qué hicimos los capitalinos para que hasta Cuauhtémoc Blanco cree que nos pueda gobernar? Me giro y digo, no, pues es que hay muchos capitalinos que consideran que ese sí es un prohombre, que es un hombre que puede perseguir fiscales, todo eso. Y bueno, sus razones los tendrá, ¿no? Igual que podría, pensémoslo así, pues es un pueblo que tiene una larga tradición de desacato a la autoridad, de machismo, de autoritarismo, de la lógica de no digo la verdad, y voy, o sea, claramente esto es un experimento sociológico casi perfecto. Sí es un gobierno que representa al pueblo. Y hay un sector del pueblo, sin embargo, que quisiera, que cree en el mérito, o sea, que cree en la historia que nos han contado a través de Benito Juárez. Es decir, que estudiando, que haciendo cosas, que sacrificándote, que todo lo demás, sí puedes llegar a cambiar tu vida, ¿no? Excelente, Leonardo, te agradezco muchísimo y solo me queda una pequeña pregunta que hacer. En tus propias palabras, ¿quién eres? Yo, un periodista que vive apasionado por el trabajo que hace y que disfruta, por supuesto, todos los días de tratar de construir o vertebrar una deliberación pública más saludable. Te mando un abrazo, Alejandro. Maestro Leonardo, muchísimas gracias por aceptar la entrevista y sobre todo gracias a ustedes que han estado aquí con nosotros. Esto ha sido en tus propias palabras con un maestro. ¿Quieres decir algo para despedirte?
Gracias, mi querido amigo, gracias por recibirme y gracias, por supuesto, a tu audiencia. Gracias y gracias a ustedes que nos han seguido. Hasta la próxima.